Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Erkan Meriç se casó y todos hablaban de él, pero lo que realmente capturó la atención de todos fue la gran ausencia de Asal Suba. Sí, escuchaste bien. La guapísima actriz, con quien Erkan compartió una historia de amor muy comentada, no estuvo en la boda. Pero lo más impactante es que ella misma lo confirmó: no fui invitada, pero igual vi todo. Y vaya que lo vio. El enlace matrimonial de Erkan Meriç fue sin duda uno de los eventos más esperados por la prensa del corazón en Turquía. Celebrado en un lujoso salón en Estambul, reunió a muchas celebridades del mundo del espectáculo. Pero cuando los flashes comenzaron a dispararse, una pregunta se repetía entre los presentes y los seguidores en redes sociales: ¿dónde está Asal Suba? Recordemos que Asal y Erkan protagonizaron uno de los romances más comentados hace unos años, cuando compartieron pantalla en una serie que conquistó a miles de fans. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que muchos creyeron que terminaría en boda. Pero no fue así. Cuando se anunció la boda de Erkan, muchos fans pensaron que Asal estaría entre los invitados. Sin embargo, el día llegó y ella brilló por su ausencia. Días después, fue captada por reporteros y sin rodeos, aclaró: no fui invitada. Pero vi todo por redes sociales. Me pareció una boda bonita. Les deseo felicidad. Estas palabras generaron una ola de reacciones. Algunos fans la apoyaron por su sinceridad, mientras que otros no pudieron evitar especular sobre la razón de su ausencia. ¿Fue una decisión personal de Erkan? ¿O hubo algo más detrás de esta exclusión? Una fuente cercana al entorno de Erkan reveló de forma anónima: Erkan quería mantener la ceremonia muy íntima, y no quería incomodar a su actual pareja invitando a una ex tan mediática como Asal. Interesante. Mientras tanto, Asal no se mostró molesta, sino más bien madura. Fue una etapa bonita de mi vida, pero ya pasó. Lo importante es que ambos estemos bien. Yo ahora estoy enfocada en nuevos proyectos, dijo en una entrevista exclusiva. Las redes sociales explotaron. En Twitter, el hashtag #AsalSubas fue tendencia durante horas. Muchos fans comentaban cosas como: Asal se merece algo mucho mejor, o ella fue la verdadera protagonista, incluso sin estar presente. Las comparaciones entre la nueva esposa de Erkan y Asal no se hicieron esperar, aunque la actriz evitó entrar en cualquier tipo de polémica. El gusto de los internautas por los dramas de la vida real quedó más que evidente. Cada publicación relacionada con la boda generaba miles de comentarios, reacciones divididas y hasta memes. Algunos usuarios incluso analizaban la expresión de Erkan durante la ceremonia, buscando alguna señal de nostalgia o arrepentimiento. Lo vieron mirar al vacío mientras sonaba la música. Eso fue por Asal, escribió una fanática convencida. Pero más allá del morbo mediático, la situación puso de relieve el poder de las redes sociales como plataforma para el escrutinio público. Todo el mundo opinaba, todo el mundo tenía una teoría. Los más románticos hablaban de un amor que aún no se apaga, mientras los más realistas veían la ausencia de Asal como una simple página pasada. Por su parte, Erkan evitó referirse directamente al tema. En una entrevista post-boda, se limitó a decir: estoy feliz, agradecido por esta nueva etapa. Todo fue como lo soñamos. Ninguna mención a Asal, ningún espacio para polémicas. Al parecer,
su enfoque estaba puesto completamente en su presente y su futuro con su nueva esposa. Sin embargo, el silencio también hablaba. Muchos lo interpretaron como una estrategia para no avivar más el fuego. Otros creyeron que el hecho de no invitar a Asal fue una forma de cerrar definitivamente ese capítulo. Sea como sea, quedó claro que la sombra de su antiguo amor sigue presente en la narrativa pública. En paralelo, Asal continúa brillando. Su participación en una nueva producción internacional ha sido bien recibida por la crítica, y su popularidad sigue en ascenso. En sus redes sociales, se muestra fuerte, elegante, y sobre todo, enfocada. Una imagen que contrasta con la narrativa sentimental que muchos quieren seguir alimentando. Algunos medios incluso reportaron que varias marcas se han acercado a ella para colaboraciones, aprovechando el renovado interés del público en su figura. Lejos de quedarse estancada en una historia del pasado, Asal parece decidida a escribir su propio guión, uno donde ella es la protagonista absoluta. Y mientras los titulares siguen girando en torno a la boda de Erkan, los verdaderos seguidores de Asal celebran su entereza y profesionalismo. Una usuaria comentó: "No necesita estar en esa boda para brillar. Asal es luz propia". Lo cierto es que estas historias, aunque breves en tiempo, dejan huella en el imaginario colectivo. No es solo un triángulo amoroso más, es la muestra de cómo el amor, la fama y la percepción pública se entrecruzan de maneras impredecibles. La gente no olvida fácilmente lo que los hizo soñar, y Asal y Erkan, en su momento, fueron el epítome de ese sueño romántico. Ahora, con caminos separados, cada uno parece haber tomado una dirección distinta, pero ambos continúan bajo la lupa del público. Lo que depara el futuro, nadie lo sabe. ¿Habrá una reconciliación amistosa? ¿Volverán a coincidir en pantalla? ¿O simplemente dejarán que el tiempo borre las viejas historias? Lo que sí sabemos es que, por ahora, Asal Suba ha demostrado que no se necesita una invitación para impactar. Su ausencia, paradójicamente, fue lo más comentado del evento. Porque a veces, el verdadero protagonismo no está en el escenario, sino en el recuerdo colectivo que uno deja atrás. Y así terminamos este sorprendente relato, amigas. ¡Cuántas emociones y qué giros! Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y por supuesto, cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que Asal Suba debió haber sido invitada a la boda? Hasta el próximo video.